están? Ok. Ponen la Bueno, luz. que podemos hoy reunirnos, estar juntos para ser edificados, poder recibir de la vida que en el cuerpo tenemos y recibimos los unos de los otros. A los que nos están viendo a través de los medios, bienvenidos. Nosotros y hoy tenemos una mañana un poco diferente porque normalmente pues en las caras que aquí No, ahí está bien. gracias por estar con nosotros. Arnold, pasa y comparte. Confianza. Compartir, pero sobre todo verles, poder saludarles y bueno, en medio de todo este proceso que nos ha tocado vivir a nivel mundial, cada vez que tenemos la oportunidad de volver a vernos de manera presencial es un gran privilegio. Amén. Así es que agradezco al Señor esta oportunidad que nos brinda de poder estar acá con ustedes. La mañana de hoy quiero compartirles acerca de la expectativa de Dios. ¿Okay? Hay una expectativa que está en el corazón del Señor y que debe estar también palpitando en el corazón nuestro cada día. ¿Okay? Esa expectativa es realmente lo más sublime, lo más glorioso, ¿okay? Que puede existir, porque se trata acerca de su Hijo. Amén. Siempre en el corazón de Dios ha estado su Hijo. Ese Hijo ha sido durante toda la eternidad el placer del Padre, la delicia del Padre. Por eso usted puede observar a la luz de las Escrituras en varios pasajes cuando el Padre dio testimonio acerca de su Hijo y declaró: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Otras traducciones dicen: este es mi Hijo amado en el cual siempre he tenido complacencia. Así es que ese placer de Dios, del Padre que es su Hijo, Él desea, ¿okay? Según su voluntad, que también nosotros podamos participar de ese Hijo, experimentar a ese Hijo, conocerlo íntimamente cada día mucho más, y que esa expectativa de Dios pueda hacer en nosotros un incremento, como lo declara el proverbista cuando habla de el camino de los justos. ¿Okay? Ese camino de los justos es precisamente Él, Cristo. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero dice que ese camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Okay? Todos los que hemos sido renacidos de simiente incorruptible somos hijos. ¿Okay? Eso no es algo que esté en discusión. Somos hijos del Señor. ¿Okay? Somos templo del Dios viviente. ¿Okay? Somos la casa de Dios en la tierra, columna y baluarte de la verdad. ¿Okay? En nosotros mora su Espíritu. Hay una medida definitivamente del don de Cristo en cada uno de nosotros. Pero siempre el deseo del Señor es que esa medida vaya en incremento, que esa medida vaya en aumento, ¿ok? Que nuestra vivencia, experiencia de Cristo, de su vida, su gloria, su poder, su naturaleza, su justicia, su carácter, todo, absolutamente lo que Cristo es, pueda ir cada día ganando más espacio y más terreno en nuestro corazón, a fin de que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo, que Cristo es todo y en todos. Ese es el deseo del Señor. ¿Okay? Así es que vamos a compartir un poco acerca de
de esta expectativa que, dicho de una manera muy simple, proviene de la palabra esperanza, ¿ok? Cuando buscamos la palabra esperanza en el Nuevo Testamento y vamos a ver su traducción, es la palabra elpis, lo que traduce es expectativa. Hay una expectativa, hay un deseo muy intenso en el corazón divino, en el corazón de Dios. Y como les dije al principio, este deseo está íntimamente relacionado con Cristo, y como Cristo cada día crece más y más para ser el gobierno completo, total, pleno de nuestro corazón. Ese Hijo, como ya sabemos, es la vida, ¿ok? En Juan capítulo 10, versículo 10, la Escritura nos expone esa verdad, ¿ok? Y en una parte de ese versículo Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Sabemos que esa palabra vida pues se refiere a vida eterna, el término es zoé, vida eterna, vida increada, ¿ok? La vida divina, la vida celestial, la que solo procede de Él, ¿ok? Así es que ahí está ese deseo del Señor. He venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Esa vida, Él la definió de una manera bien interesante. En Juan 17:3 dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Esa palabra conocer habla precisamente de una intimidad que empezamos a tener cada día con el Señor. No es un conocimiento de nuestra mente natural, ¿ok? Es un conocimiento profundo. Es en Juan capítulo de Cristo, pero tal cual como Él es, en la sustancia, realidad y naturaleza de lo que Él es, como espíritu vivificante o espíritu que da vida. Así es que ese es el deseo del Señor, que podamos conocerle cada día más, ¿ok? Y que cada día más Cristo se haga definitivamente mucho más y más real en nuestro corazón. La Escritura también testifica que esta vida aparece en el corazón del hombre o ministra en el corazón del hombre como luz. Por eso encontramos en Juan 1:4 que dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿ok? Cristo es la vida, pero también Cristo es la luz, ¿ok? Juan 8:12 también lo declara de la misma manera: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz, según Juan 1:9, dice que alumbra a todo hombre, ¿ok? Alumbra en el corazón de cada hombre, y es el deseo del Señor, que cada hombre llegue a experimentar más y más esta luz del Señor que le alumbra. El salmista declaró y dijo en el Salmo 36:9: contigo, Señor, está el manantial de vida, y en tu luz vemos luz. En la medida que la luz de Cristo alumbra en el corazón por medio del Espíritu, y nosotros vamos prestando atención a esta luz, vamos volviendo nuestro corazón a esta luz, entonces se hace mayor, se hace más intensa. El Señor se revela más y más a nuestro corazón. En Juan, su primera carta, el apóstol en el capítulo 5, versículo 10 al versículo 12, declaró lo siguiente acerca del Hijo de Cristo como la vida, ¿ok? Y parafraseando, lo que el apóstol dijo fue que ese testimonio que Dios ha dado es su Hijo en nuestro corazón. Y dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, esta vida es Cristo, ¿ok? Pero esta vida realmente lo es todo para nosotros. La Escritura dice, por ejemplo, que esta vida es la sabiduría y es el poder de Dios, ¿ok? Cuando leemos en 1 Corintios 1:24 aparece que Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios, pero Cristo es la
vida. Por tanto, esa misma vida es el poder y es la sabiduría de Dios. ¿De dónde procede el poder que obra en nosotros? De la vida. ¿De dónde procede la sabiduría que obra en nosotros? De la vida. Esta vida nos enseña, esta vida nos instruye, esta vida nos hace sabios, esta vida nos vivifica, esta vida nos empodera cada día, esta vida nos puede mantener en medio de las crisis, de las tormentas, de las dificultades que podamos atravesar, nos puede mantener firmes, nos puede mantener sostenidos en el Señor, ¿ok? Porque ella tiene esa capacidad, es la única vida que tiene esa capacidad, porque es la vida divina. También esta vida representa el tesoro de Dios para nosotros. Te invito a que vayas conmigo allí a 2 de Corintios, capítulo número 4, ¿ok? Y vamos a leer el verso número 7. Segunda de Corintios, capítulo número 4, verso número 7 dice: pero tenemos este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cuál tesoro? Porque el apóstol dice: tenemos este tesoro. Y el verso 6 nos ayuda a entender cuál es el tesoro. El verso 6, el versículo anterior, dice: el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La luz resplandece, ¿ok? Esa luz es Cristo. Esa luz ha resplandecido y resplandece ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Dice que para iluminarnos el conocimiento de la gloria de Dios, de la esencia, de la sustancia, de la naturaleza, del esplendor, del brillo divino, ¿ok? La gloria de Dios. Y que esto solamente se encuentra en la faz, en la cara, en el rostro, en la persona de Jesucristo el Señor. Él, Cristo, es la gloria del Padre, ¿ok? Y el Señor viene a nosotros como luz, resplandece en nuestro corazón como luz para iluminarnos la realidad de Cristo, para que cada día podamos palpar a Cristo, podamos ver a Cristo, podamos oír a Cristo, podamos íntimamente cada día más conocerle. Y entonces en el verso siguiente el apóstol apunta y dice: pero tenemos este tesoro. Él es el tesoro. ¿Okay? El tesoro no es algo, el tesoro es el Hijo. El Hijo que ha sido, o que ha venido más bien a vivir en nosotros. ¿Okay? Por eso el tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Él, sea del tesoro y no sea de nosotros. ¿Qué más se dice de este tesoro? Juan capítulo 1, versículo 14, dice que Él, Cristo, el tesoro de Dios, está lleno de gracia y está lleno de verdad. Además, Él es la gracia del Padre encarnada y Él es la verdad de Dios. ¿Okay? Todos estos textos que hemos mirado y considerado lo que exponen de una manera muy clara y contundente es que Cristo es la vida del Padre que nos ha sido dada, que nos ha sido compartida, ¿ok? De muchas maneras, como tesoro, como sabiduría, como poder, como gloria, como vida, como todo realmente, ¿ok? Para nosotros, ¿ok? Ahora, entendiendo y conociendo este principio, vamos a mirar cómo esta expectativa de Dios, Él desea que en usted y en mí se cumpla de manera plena, ¿ok? Que cada día podamos llegar a experimentar más y más esta expectativa. Y está íntimamente ligada, vuelvo y repito, con el conocer al Señor, con el conocer íntimamente al Señor. Y un conocimiento que no simplemente se obtiene
de leer las Escrituras. No, es un conocimiento que solamente Dios lo revela. ¿Ok? Es la revelación del Hijo. Dios nos lleva a participar del entendimiento celestial o de la comprensión divina, ¿ok? Del conocimiento que solo proviene de Él. Tenemos ejemplos en las Escrituras de cómo los fariseos, por ejemplo, una y otra vez iban continuamente a las Escrituras y miraban las Escrituras, revisaban las Escrituras, estudiaban las Escrituras, porque a ellos les parecía que allí en las Escrituras tenían la vida eterna. ¿Ok? Y el Señor les dijo, ustedes lo hacen porque creen eso, creen que en las Escrituras tienen la vida eterna, mas las Escrituras dan testimonio de mí. Testimonio de mí. ¿Ok? Y luego les dice en el verso siguiente, pero no quieren venir a mí para tener vida. No quieren venir a mí para tener vida. Venían a las Escrituras y no tenían problema con ir a las Escrituras. El asunto era que estaban teniendo una comprensión natural de su propia mente acerca de las Escrituras, pero la esencia, la sustancia, el espíritu detrás de las Escrituras, ellos no participaban de eso. Por tanto, cuando aquel que es la vida, aquel del cual todas las Escrituras se dedican a dar testimonio, estaba delante de ellos y los invitaba a que lo siguieran, no venían a él. Por tanto, no podían participar de la vida que es Cristo. Así es que este conocimiento, que es el conocimiento que produce el Espíritu en nuestros corazones, de ese conocimiento es que el Señor quiere que cada día nosotros vayamos creciendo y vayamos experimentando en el Señor. Vamos a revisar algunos textos que nos hablan acerca de esta expectativa, ¿okay? De esta esperanza divina que está latiendo en el corazón del Señor y que Él desea que todos y cada uno de nosotros lleguemos a una experiencia plena de ella. Vamos a empezar en Colosenses 1, versículo 27, por favor. Si me ayudan aquí con el verso 24, del verso 24 al 29, para que lo vayamos leyendo. Colosenses 1, si podemos, del verso 24 al verso 29, ¿ok? Sí, si no vamos, déjenme, tomo aquí mi celular y vamos leyendo. Colosenses, capítulo número 1. Versículo 24. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto. Ese misterio que había estado oculto, Pablo lo llama la palabra de Dios, la sustancia de Dios, el verbo de Dios. ¿Ok? Ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, o Cristo en vosotros, la expectativa de gloria. ¿Ok? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Cuando leemos el contexto, realmente lo que identificamos es que el apóstol Pablo está estableciendo que esa expectativa divina trata íntimamente con la formación de Cristo en el corazón de cada uno de los creyentes, ¿ok? No hablo simplemente de la presencia moradora de Cristo en cada uno de nosotros. Todos los que somos hijos, pues Cristo está morando en nosotros, pero es algo que va más allá. No solamente que Cristo está presente, que Cristo sea formado, ¿ok? Que haya un incremento consistente en el tiempo, continuo, constante en nuestro corazón de Cristo como gobierno y como vida en cada uno de nosotros. Pablo llama que esa expectativa de gloria realmente es Él, es el Señor, Cristo en nosotros, la expectativa de gloria. En Gálatas 4:19 menciona y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Habla de eso, habla de un incremento, habla de una medida, un don que se otorga a cada uno de nosotros, pero que el propósito de ese don es que incremente, que aumente, que experimentemos un fruto, una cosecha, una plenitud de Él mismo, ¿ok? Luego en Colosenses capítulo 2, Él continúa con esta misma idea y miremos lo que dice. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, ¿ok? Y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar. ¿Alcanzar qué? Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. En esta traducción dice, y de Cristo. Realmente en muchas otras y en algunos Nuevos Testamentos griegos interlineales aparece más bien el misterio de Dios el Padre, Cristo. ¿Ok? La idea no es que en ese texto, la idea de Pablo no es que hay un misterio que tiene el Padre y hay un misterio que tiene Cristo. No, la idea es que el Padre tiene un misterio y ese misterio que tiene el Padre es Cristo. En Él, en Cristo, están, dice, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero claramente lo expone y lo dice de esa manera. ¿Para qué? Para que se pueda alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. A donde apunta el corazón apostólico es precisamente a eso, a un aumento, a una medida que va en crecimiento, a una mayor experiencia en cada uno de nuestros corazones. ¿De qué? De Cristo como vida, como vivir, como gobierno en cada uno de nosotros. El salmista declaró algo interesante con respecto a esta verdad. En el Salmo 51, vamos a revisarlo por favor. Salmo 51, el versículo número 6. Y consideremos lo que dice allí el salmista. Salmo 51, versículo número 6. Dice, he aquí, le está diciendo él al Señor, he aquí tú amas la verdad. ¿En dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, ¿ok? Pero no fue la verdad cuando se encarnó. Él es la verdad eterna, siempre ha sido la verdad. Cuando David declaró y dijo, tú amas la verdad en lo íntimo, esa verdad seguía siendo ¿quién? Cristo, ¿ok? Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo es la sabiduría, Él es la verdad, Él es el poder, Él es la sabiduría. Y David está enfocando
Es interesante porque dentro de ese tiempo, bajo ese contexto, muchísimos años antes de que el Señor fuese encarnado y manifestado, ya David, por medio del Espíritu, podía participar de cierta medida de identificar que este era parte del anhelo de Dios, que Él ama la verdad en lo íntimo y que en lo secreto Él hace comprender o revela la sabiduría, y esa sabiduría es Cristo. Así es que Cristo en nosotros es la expectativa de gloria. ¿Ok? Efesios capítulo 1 nos habla también de esta expectativa. Efesios capítulo número 1. Vamos a mirar ahí el versículo número 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Ok, este es el mismo apóstol Pablo, okay, hablando acerca de esta expectativa. Ahora simplemente se la está compartiendo a otros miembros del cuerpo. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la oración del apóstol Pablo tenía esa meta o tenía ese fin. Oraba al Padre para que el Padre ministrara espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. La pregunta es: ¿en quién? En el Hijo. ¿Okay? Que el Hijo fuese revelado y conocido íntimamente por parte de cada uno de los creyentes. ¿Okay? Y luego dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que alumbra? La luz. La luz del Señor alumbra los ojos del entendimiento, los ojos internos, los ojos del corazón, los ojos del alma. Alumbra los ojos del entendimiento. ¿Para qué son alumbrados los ojos del entendimiento? Para que sepáis, ¿ok? Para que puedan saber qué, cuál es la esperanza, cuál es la expectativa a la cual Él os ha llamado, ¿ok? Y cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia, ¿en quién? En los santos. Es bien interesante porque cuando la Escritura nos habla de las riquezas de la gloria, nos está hablando es de las riquezas de Cristo, quien es la gloria del Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De hecho, uno de los nombres con los que se identifica su evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él está orando para que los ojos del entendimiento nuestro sean alumbrados y podamos conocer cuál es la expectativa o la esperanza a la cual a nosotros se nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Ok? Esa herencia también, a la luz de la Escritura, no son cosas. Esa herencia, a la luz de la Escritura, es el Hijo. El Hijo, Cristo, es nuestra herencia. Y una herencia es para ser conocida. Una herencia es para ser disfrutada. Una herencia es para ser experimentada. No tiene sentido alguno tener una herencia y no llegar a conocerla. Tener una herencia y no llegar a participar de ella. No, el propósito de la herencia es que la podamos conocer y que la podamos experimentar. ¿Ok? Esa herencia es Cristo, es el Hijo. David lo dijo muchísimo tiempo atrás y declaró: Señor, tú eres la porción de mi copa y tú eres mi herencia. Entonces nuevamente vemos que la expectativa está enfocada y centralizada ¿en quién? En el Hijo, en Cristo. ¿Ok? Él como expectativa de gloria, como esperanza de gloria, y también el deseo apostólico de orar para que en cada uno de los creyentes nos fuese alumbrado los ojos del entendimiento, pero para conocer realmente esta expectativa y esta herencia que reposa en el Hijo, en Cristo Jesús.
vamos a mirar otro texto que nos habla también de esta expectativa, ahora por otro apóstol, el apóstol Juan. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan y vamos a mirar el capítulo número 3. ¿Okay? Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al versículo 3. Juan también nos habla acerca de esta expectativa divina, ¿ok? Juan dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. La palabra hijos que está usando el apóstol aquí es la palabra tecnón. La traducción es niños o nacidos de Dios. Juan está diciendo, nosotros somos nacidos de Dios, ¿ok? Somos niños de Dios. Y luego dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. También la idea es la misma. La idea es enfocando un crecimiento, enfocando un aumento, enfocando una medida que se multiplica, ¿ok? En el corazón, ¿ok? Ahora mismo somos nacidos de Dios, hemos nacido de una simiente incorruptible, pero dice, pero aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que hemos de ser? Bueno, hemos de ser hijos maduros, ¿ok? Hijos que lleguemos a experimentar la plenitud de Cristo, ¿ok? La palabra que usa él en otros pasajes, y el apóstol Pablo, es la palabra juíos, el hijo maduro. Por tanto, hay un hijo niño, pero ese hijo niño no se puede quedar niño. Ese hijo niño debe ir a crecimiento, ¿ok? Y a madurez para llegar a ser un hijo pleno, ¿ok? En el Señor. Hijo, pero ahora un hijo en madurez, ¿ok? Así es que él dice, esto es lo que ahora somos, pero esto es lo que llegaremos a ser. Y luego dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se manifieste, cuando Él se presente en su verdadera esencia y en su verdadera naturaleza, como lo que Él es ahora, como el Espíritu que da vida, ¿ok? Como esa luz que resplandece en nuestros corazones, como esa semilla incorruptible que brota en la tierra de nuestro corazón. Cuando Cristo se manifieste, dice Él, entonces seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Esa expresión, seremos semejantes a Él, lo que habla es de la formación de Cristo en el corazón del creyente, camino a madurez, camino a la plenitud. Pero observe, ¿por qué seremos semejantes a Él? Observe lo que dice, porque le veremos. ¿Le qué? Le veremos tal como Él es. ¿Ok? Le veremos tal como Él es. Ahora, en el contexto de todo el corazón apostólico a nivel neotestamentario, siempre estaban hablando de ver al Señor, siempre estaban hablando de oír al Señor, de contemplarlo, pero esto no tenía que ver con el oído natural o no tenía que ver con el ojo natural, porque en el creyente, ¿ok?, en aquel que tiene la vida de Dios, aquel que ha experimentado la regeneración, aquel que ha nacido de nuevo, los sentidos espirituales han sido despertados. Entonces hay unos ojos que no son los ojos naturales, pero son los ojos del entendimiento, son los ojos del corazón. Hay unos oídos que no son estos oídos naturales, pero son los oídos internos, los oídos del alma, ¿ok? Así es que esos sentidos se despiertan. ¿Quién los despierta? El Espíritu de Dios. Despierta esos sentidos en nosotros. ¿Para qué? Para conocer a aquel que mora en nosotros y conocerlo tal cual como Él
es. Por eso hablaban de le veremos tal como Él es en su verdadera esencia y en su verdadera naturaleza. En esa experiencia de ver al Señor y de oírlo de manera continua, está hablando también de una comunión íntima que se va desarrollando por medio de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Entonces hay también otra experiencia maravillosa, que es la que menciona en el verso 3. Dice, y todo aquel que tiene ¿qué? Esta esperanza. O sea, que tiene esta expectativa. ¿Cuál es la expectativa que menciona el apóstol Juan? Que en la medida que nuestra comunión por el Espíritu vaya siendo mayor, que en la medida que el Padre vaya revelando al Hijo en el corazón, que en la medida que vayamos, por así decirlo, familiarizándonos más con Cristo y conociéndolo más íntimamente, en esa medida vamos siendo transformados. Porque el que tiene esta esperanza, dice, en Él se purifica a sí mismo, así Él es puro. En otras palabras, lo que está hablando es que el alma nuestra está en un proceso de transformación, de cambio, donde Cristo sea formado cada día más. Cuando algo de nosotros mismos cada día vaya desapareciendo o pereciendo y algo de Cristo vaya siendo formado en nuestro corazón. Aquella palabra que declaró el apóstol Juan, es necesario que yo mengüe y que él que crezca. Bueno, de eso es que se trata realmente la vida en Cristo. La vida en Cristo se trata de la pérdida de una vida para ganar otra. La vida en Cristo se trata del aborrecimiento de una vida para amar otra. La vida en Cristo, al final, donde Dios quiere llevarte es, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso es que se trata, ¿ok? No se trata de sigo viviendo yo, ¿ok? Y aunque Cristo vive en mí o está en mí, no reina o no gobierna. No, de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio tiene una meta, el Evangelio tiene un fin. Al final de cuentas, esa meta y ese fin no es otra cosa que la experiencia viva del reino, el gobierno de Cristo de una forma real, contundente en cada uno de nuestros corazones. El enfoque apostólico era que en la medida que llegamos a ver y a experimentar a Cristo en el corazón, esto se va haciendo real en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a ir ahí, el apóstol Pablo amplía esta realidad y lo expone de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, ¿ok? Y luego dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No es un velo natural, no es un velo que se pone sobre la cara natural, es un velo que está puesto en la cara, pero en la cara interna, en la cara del corazón. Es un velo de entendimiento, ¿ok? Es un velo espiritual. Pero, dice él, cuando se conviertan al Señor, la palabra sencilla es volver. Cuando se vuelvan al Señor, ¿qué pasará? El velo se quitará, ¿ok? Les afirma una verdad, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿ok? Y luego empieza a describir la misma experiencia que describe en muchos pasajes. Porque, o por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Cara descubierta significa cara sin velo. Pero para estar con la cara sin velo, hay que haberse vuelto al Señor. Porque cuando se vuelve al Señor es que el velo se quita.
Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pablo usa ese ejemplo que es muy práctico, ¿ok? Porque cuando uno se para frente a un espejo, uno empieza a ver, pues, la imagen de uno. El espejo lo que refleja es la sustancia que se para delante de él. Entonces Pablo dice, mirando todos a cara descubierta, a cara sin velo. Eso en lenguaje paulino es, los ojos del entendimiento se alumbran para ver una realidad espiritual que antes no veíamos, ¿ok? Pero ahora estamos viendo no fuera de nosotros, ahora estamos viendo en el interior de nosotros. Y cuando miramos en el interior, ¿dónde habita Cristo? En el interior, en nuestro corazón. Cuando miramos en el interior, la dinámica es como cuando vemos en un espejo. ¿Qué refleja el espejo? La sustancia que está morando en el interior. ¿Quién mora en nuestro corazón? Cristo. Cuando miramos en el interior, empezamos a verlo a Él. Empezamos a mirarlo a Él, ¿ok? Mirando todos a cara descubierta como en un espejo, dice la gloria. ¿Qué es lo que se mira? La gloria. ¿Dónde está la gloria? En el rostro, en la faz, en la cara, en la persona, en el espíritu de Cristo. Lo que miramos es a Cristo. Miramos a Cristo y al mirarlo a Él, efecto, lo que produce, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerda estas expresiones, allá en Hebreos la leemos, puesto los ojos en Jesús. Por supuesto que no nos está mandando, número uno, a usar estos ojos naturales o a tener algún cuadro, alguna pintura de esas que se han imaginado el rostro del Señor. Lo que se nos está diciendo es que nuestro corazón se vuelva a la conciencia de Cristo. Porque cuando el corazón nuestro no está vuelto continuamente a la conciencia de Cristo, está vuelto a la conciencia de nosotros. Cuando nosotros no lo estamos mirando a Él, cuando nuestro pensamiento no está en Él, entonces nuestro pensamiento está en nosotros. ¿Ok? No hay como una doblez que lo podemos estar mirando a Él y al mismo tiempo estar mirándonos a nosotros. No, o lo miramos a Él o nos miramos a nosotros. ¿Ok? O lo estamos experimentando a Él o nos estamos experimentando nosotros mismos. ¿Ok? Entonces Pablo habla acerca de eso, de ese efecto y de esa transformación que se produce en nuestros corazones cuando nuestros corazones empiezan a volverse continuamente al Señor. Amado, por la experiencia que he tenido en los últimos años, lo que he podido ver es que nosotros como creyentes estamos llamados realmente a volver continuamente nuestro corazón al Señor. ¿Ok? No es la idea de que yo conocí al Señor hace 30 años y hace 30 años yo volví mi corazón al Señor. Así como lo volví hace 30 años, debemos volverlo cada día. Y Cristo debe llegar a ser realmente lo que el Padre ha establecido que Él es. El tesoro preciado, el don inefable, el don indescriptible, la perla de gran precio. ¿Ok? Él debe llegar a ser todo para nosotros y debemos cada día en ese ejercicio verle, oírle y contemplarle. ¿Y cómo le vemos? ¿Ok? ¿Cómo le vemos? No se escribe un libro ni se dan 10 pasos para una experiencia espiritual con Cristo. Es algo que el mismo Espíritu de Dios va haciéndonos una vivencia en nosotros. No hay forma como se pueda, bueno, quizás describir, pero no es que sigo el paso 1, 2 y 3 y llego a una experiencia íntima de conocer al Señor. No, el mismo Espíritu lo revela, lo va mostrando en nuestros corazones. ¿Ok? El que enseña es el Espíritu. El que revela es el Espíritu. El que nos guía es el Espíritu. El Señor de ellos les dijo a ellos, hay muchas cosas que puedo decirles ahora, pero ustedes no la entenderían. Pero cuando venga el Espíritu, que yo os enviaré del Padre, Él os revelará, os enseñará, os guiará en todas estas cosas. ¿Ok? Y otro texto más, Tito capítulo 2, que también nos habla de esta expectativa. ¿Ok? Vamos a mirarlo aquí.
Tito, capítulo número 2. Vamos a ir del verso 11 al verso 15. Dice así, Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Okay? Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de salvación. Dios no es un Dios de condenación. De hecho, no envió a su Hijo al mundo para que el mundo fuese condenado por Él, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Okay? Es la naturaleza divina, es el amor de Dios. ¿Okay? Salvar al hombre. Esa gracia, que es el poder de Dios, se ha manifestado, dice el apóstol Pablo, para salvación a todos los hombres. Luego en el verso 12, el apóstol expone algo extraordinario acerca de esta gracia. Nos la presenta como un maestro que enseña, y nos dice que ella, la gracia, nos enseña. Observe lo que nos enseña. Dice, nos enseña a renunciar, nos enseña a contradecir, negar toda impiedad y todo deseo mundano. En otras palabras, la gracia nos enseña a operar de una manera donde todo lo que es contrario a Cristo podemos nosotros ponerlo a un lado. Podemos hacerle resistencia, ¿ok? No participar de ello, pero no por nosotros, sino porque la gracia nos habilita y nos capacita para ello, porque ella es el maestro que nos ha sido dado. Ella nos enseña eso, pero no solamente nos enseña eso, también nos enseña otro aspecto maravilloso. Dice, a vivir en este siglo, a vivir en este sistema. ¿Cómo? Wow, sobria, justa y piadosamente. Ninguno de estos tres ingredientes provienen del hombre natural. El hombre natural no tiene la sobriedad que solamente proviene del carácter de Cristo, mucho menos tiene la piedad que proviene del carácter de Cristo, y mucho menos la justicia que proviene del carácter de Cristo. Entonces, estos son ingredientes o elementos sustanciales del carácter de Cristo: sobriedad, justicia, piedad. Quiere decir que esta gracia como maestro nos enseña y obra en nosotros la salvación, que es la transformación de nuestra alma a la imagen de Cristo. Cada día vamos nosotros alejándonos más de todo aquello que es contrario a lo de Dios, y cada día vamos participando más de la medida de Cristo. Luego que él hace esa descripción en el verso 13, observe lo que dice: aguardando. ¿Aguardando qué? La expectativa, la esperanza bienaventurada y la manifestación, epifanía, venida, aparecer, brillo, resplandor, gloriosa, ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por supuesto, aquí no se está refiriendo a la epifanía o a la encarnación que Cristo tuvo. No, está hablando ahora del brillo de Cristo cuando aparece en el corazón. Lo que habló en 2 de Corintios 4, versículo 6, que Dios resplandeciendo en nuestros propios corazones, pero con una expectativa, con una esperanza, que el Hijo cada día más aparezca en nosotros, que podamos verle, que podamos oírle, que podamos conocerle. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, o sea, una vida vieja dejada total y completamente atrás, ya en el olvido, ¿ok? Y purificar para sí a un pueblo celoso, propio de buenas, celoso obras. Esto habla, le dijo a Timoteo, esto exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie
te menosprecie. O sea, había un convencimiento en el corazón apostólico de una vivencia de Cristo, de una experiencia de Cristo cada día muy real en los corazones, de la gracia de Dios, del poder de Dios que los guiaba, que los direccionaba, que los enseñaba como maestro, que los hacía caminar en medio de todas las situaciones por las cuales ellos podían atravesar, pero con una expresión o una manifestación real de Cristo a través de sus vidas. Y vamos a ir a Hechos 26, ya vamos terminando. Hechos 26, capítulo 26, verso 14 al 18. Y luego vamos a ir a Hechos 22. Hechos 26. Versículo 14 en adelante. Dice, y habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres tú? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es el deseo del Señor, revelarse realmente a cada uno de nosotros. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Esa es una palabra inmensamente rica, esa palabra ponerte, con la amplitud de significados que tiene. ¿Okay? Implica escogerlo como instrumento, implica usarlo como mano, implica agarrar lo que Dios quiere agarrar, ¿okay? Para terminar haciendo lo que Dios quiere hacer. Que tiene que ser visto, ¿ok? Yo me he aparecido a ti, Pablo. En términos simples, en términos sencillos, el apóstol Pablo, como sabemos, era fariseo de fariseos, ¿ok? Un hombre conocedor de las escrituras, tremendamente, considerado un maestro en medio de ese ámbito, pero de una manera muy sencilla, el apóstol Pablo no conocía al Señor. Él le servía a Dios, pero no conocía al Dios al cual él supuestamente le servía. Entonces Dios se le aparece para que él le conozca. Se le aparece para que él lo experimente. Se le aparece para revelársele a él. Y que ahora Pablo realmente pudiera llegar a conocer a Dios. La esencia de ese aparecer del Señor en el corazón de Pablo, Pablo luego entiende a través de los años que es la expectativa que Dios tiene, porque esa expectativa busca un fin. ¿Cuál es el fin? Ser transformados a la imagen de Cristo. Llegar a ser un testigo de Cristo. ¿A quién? A todos los hombres. Esa es la meta que Dios tiene. Transformarnos y cambiarnos a todos y cada uno de nosotros, ¿ok? De una vida que hemos tenido, que lleguemos a la experiencia de la pérdida de esa vida y podamos conocer la vida de Él como nuestra y que Cristo pueda vivir en nosotros y pueda manifestarse por medio de nosotros. Esto fue lo que Él entendió, lo que el apóstol Pablo entendió. Por eso cuando seguimos leyendo en ese pasaje, el versículo siguiente, Dios le dice que Él lo ha librado de su pueblo, pero que también lo ha enviado a los gentiles. ¿Para qué? Para que Pablo abriera sus ojos, los despertara a una realidad espiritual. ¿Y qué más? Y Pablo, que se vuelvan, que se conviertan, ¿de qué? De la realidad donde ellos están, tinieblas, y que puedan volverse ¿a dónde? A la luz. Y que se vuelvan de la potestad o gobierno de Satanás que estaba en sus corazones, ¿a dónde? Al gobierno de Dios, ¿ok? Es la esencia, es lo que vemos de una manera muy simple, pero también muy contundente a lo largo de todo
el Evangelio. Y quiero terminar en esta mañana con Hechos 22, versículos 6 al 15. Es el mismo, o sea, es la misma narrativa que Lucas apunta, pero da, digamos que unos detalles también aquí interesantes. Hechos 22, versículo número 6. Lo dice de esta manera. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, ¿ok? A quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Okay? Pablo tuvo una experiencia, digamos, una experiencia personal. Pero lo maravilloso de esto, que trasciende la experiencia personal, es lo que Dios quería comunicarle. Y usa a Ananías como un vaso instrumento para comunicarle lo que él quiere. Y básicamente le comunica tres cosas, tres aspectos fundamentales. Número uno, Pablo, el Señor quiere que tú conozcas su voluntad. ¿Quién es la voluntad de Dios? Es Cristo. Número dos, quiere que veas al justo y no en un ver natural o en una aparición natural. El Señor Jesús ya había sido encarnado, había ido a la cruz, había muerto, había sido sepultado, había resucitado, había ascendido y ahora se estaba impartiendo en los corazones. Y le dice: para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Tres aspectos fundamentales: conocer la voluntad de Dios, conocer a Cristo, ver a Cristo, oír a Cristo, comunión, intimidad. Pablo lo dice en 1 Corintios 1:9, que estamos llamados a la comunión con su Hijo, a la unión íntima con su Hijo, a llegar a conocerlo como naturalmente no se puede conocer. Así es que eso era lo que Dios quería y tenía una meta. ¿Cuál era la meta? Porque serás. Si le dices serás, era que no lo era. Acababa apenas de empezar esa experiencia con el Señor. Porque serás testigo suyo, testigo de Cristo. ¿A quién? A todos los hombres. Ahí de una manera amplia, extensa, se expone claramente la misión de nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Después podemos colocarle 50,000 descripciones que encontramos en todos los textos bíblicos a lo largo del Nuevo Testamento, pero la esencia de nosotros es llegar a conocer íntimamente al Señor, que Cristo sea formado en nuestro corazón y de esa manera lleguemos a ser testigos de Cristo, una manifestación viviente de la verdad a todos los hombres, y que por medio de nosotros Cristo pueda tener su expresión y su manifestación viviente como lo que somos delante de Él, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de su vida y el cuerpo de su expresión. Amén, amados. Bueno, un gozo saludarles y tenía eso de parte del Señor, amén, para compartirles.
Gracias, Arnold, por esta enseñanza. Tenemos una